1:32, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Tal y como lo adelantamos, la tuberculosis sigue siendo una de las enfermedades más antiguas, pero también una de las más persistentes en la que el sistema de salud sigue luchando. Hoy vamos a entender qué está pasando y si estamos lejos o cerca de erradicarla. El doctor Amador Goodrich, científico de el Indicasat AIP en Ciudad del Saber, nos acompaña. Doctor, bienvenido. Qué gusto tenerlo aquí. Muchas para gracias, poner licenciada. este tema en perspectiva y entender un poco qué está pasando, porque sí, uno siente que es una enfermedad antigua, que está erradicada, que se ha venido pues manejando con los tratamientos, pero todavía estamos hablando de tuberculosis. Bienvenido. Gracias, licenciada Edna, por la invitación. Y sí, tenemos tuberculosis en nuestro país. Y básicamente, pues, lo que quiero comentar es que la hemos podido detectar con nuevas tecnologías que están disponibles. Se percibe un aumento basado en nuevas herramientas que detectan con mayor sensibilidad esta enfermedad. ¿Cuáles serían esas herramientas, doctor? Entiendo que usted está trabajando precisamente en esa dirección como científico, que es para detectarla a tiempo. Sí. Cuéntenos. Bien, nosotros luego de pandemia se han desarrollado herramientas basadas en la detección del ADN. Son herramientas que tienen mayor sensibilidad, mayor especificidad y nos permiten detectar la infección de forma temprana. Estas son herramientas... ¿Biomarcadores? Sí, son biomarcadores. Específicamente trabajamos a nivel del sistema de salud pública con la herramienta conocida como amplificación en tiempo real, y esto te permite detectar pequeñas cantidades de la bacteria y permite diagnosticar de forma temprana. Muchas veces las personas dudan de que tienen tuberculosis y demoran ir a las instalaciones de salud a aprovechar esta tecnología y vienen muy avanzados en la enfermedad. Entonces es un poco más complicado. Y en esa duda, mire qué interesante, doctor, porque en esa duda o en esa asistencia tardía del paciente que puede tener tuberculosis, ¿cuánto pudiera ser un riesgo para la sociedad una persona que ande pululando por allí con tuberculosis? En efecto, licenciada Edna, es así. La persona que tiene tuberculosis, que no se hace un diagnóstico temprano, no logra recibir los tratamientos. Y mira, quiero comentar que tenemos tratamientos sumamente eficientes, sumamente efectivos, de última generación en el país, y que necesitamos proveerle a estos pacientes con tuberculosis. Entonces no hay que tener el miedo de hacerse el diagnóstico temprano, porque eso también ayudaría a nuestros otros contactos. Es decir, si la persona viene temprano, puede hacerse un diagnóstico, puede recibir un tratamiento y puede curarse. Claro. Quiero comentar, mira, mañana tenemos un evento ahí en Indicasat, en Ciudad del Saber, donde una paciente que sufrió tuberculosis multidrogo resistente, que es una enfermedad que requiere un tratamiento más largo, logró recuperarse, y ella para afrontar esta enfermedad escribió un libro. Mañana lo vamos a presentar, donde justamente mañana 24, que es el Día Internacional, ¿cierto?, de la lucha contra la tuberculosis. Es correcto, y ahí el objetivo es enviar el mensaje de que esta enfermedad, a diferencia de otras, tiene cura. Usted se puede curar de forma temprana y evitar contagiar a otras personas. ¿Sabe, doctor, que yo me preguntaba si es que la tuberculosis es una enfermedad de la pobreza o de las condiciones en las que las personas viven? ¿Usted qué opina? Bueno, en realidad, por supuesto que cuando uno está en situación de pobreza o pobreza extrema, vienen otros aspectos que facilitan la enfermedad. Uno de los aspectos que hemos visto es el acceso a las instalaciones de salud. Es decir, esta enfermedad requiere un diagnóstico y luego un tratamiento. Si uno tiene los fondos para poder asistir a una instalación de salud, pues no tiene el diagnóstico, no lo accede. Esto lo hemos investigado científicamente en muchos estudios de lo que se conoce como los gastos catastróficos que incurren los pacientes con tuberculosis. Y, por ejemplo, una persona puede llegar a gastar $1,000, $2,000 por mes de tanto ir a buscar este tratamiento. Otro aspecto importante en el aspecto de pobreza es el acceso a una nutrición adecuada o una buena nutrición. Claro. Ya no hablamos de desnutrición, sino de una nutrición balanceada que pueda tener acceso a los alimentos y nutrientes que requiere. Y esto también nosotros estamos realizando investigaciones en el instituto
Estamos tratando de entender primero por qué las personas comen mal o no comen, que esto es un aspecto importante, pero también cómo los micronutrientes como la vitamina D contribuyen a que la persona se mejore en el tratamiento. Es decir, las personas que están en pobreza, pues el acceso a la instalación de salud, el acceso a nutrientes facilita que la persona esté en condiciones de pues, sucumbir ante esta enfermedad. Ahora, hago la salvedad. Eso no quiere decir que las personas que están en áreas urbanas, que tienen acceso a todo esto, no pudieran caigan. También, exacto. Claro, claro. Hemos visto que una gran proporción, una cantidad de la tuberculosis se encuentra en el área metropolitana, por ejemplo, en Panamá Este, que son áreas que, pues, que consideramos urbanas, pero las personas viven en ciertas condiciones pues, que les favorece la tuberculosis. Doctor, ¿qué le preocupa a la ciencia? ¿La enfermedad en sí o la falta de conciencia? Bueno, ¿qué está fallando, pudiéramos decir? Bueno, es una pregunta interesante porque pues la ciencia ha hecho muchos avances. Nosotros te puedo decir que en el Indicasat en Ciudad del Saber estamos secuenciando la bacteria. Ya hemos identificado bacterias que son de origen asiático, que están en nuestro país y que son, digamos, autóctonas, por decirlo así, no tienen mucha resistencia. O sea, conocemos bien el patógeno, por decirlo en palabras sencillas. También hemos estudiado lo que es la infección latente, tanto en las personas de contacto, sabemos cómo se transmite, sabemos cómo evitar esa transmisión, nutrición, buena alimentación. Pero inclusive estamos en Indicasat estudiando los mecanismos de cómo el cuerpo humano se defiende. Claro. Es decir, cuando llega una bacteria, cómo las células inmunes las atacan y cómo el cuerpo fortalece esa defensa. Y lo más nuevo es que ya existe una vacuna con muy buena... Es un avance importante. Es un avance científico importante. Lo que sí entonces estamos viendo pues que la sociedad no conoce esta enfermedad, espera mucho tiempo para atenderse y no llega al tratamiento a tiempo. Exacto. Doctor, entiendo que en Panamá tenemos varias cepas, ¿cierto? Sí. Y quisiera entender si estamos nosotros precisamente atendiendo esas distintas cepas y sobre todo, cómo pudiéramos detectar oportunamente que una persona tiene tuberculosis, no llegar, porque antes, como es una enfermedad antigua, decíamos que si la persona estaba tosiendo, si la persona esputaba sangre, ya eso estaba supuestamente en una fase prácticamente terminal. Sí. Pero creo que deben existir otros indicios que pudiera la persona decir, caramba, creo que tengo tuberculosis. Sí, bueno, las cepas que hemos venido estudiando, en este caso la cepa Beijing, es una cepa que hemos encontrado que tiene alta transmisibilidad. Es decir, ella se transmite muy eficientemente. Muy probablemente hay factores de nuestra población que favorecen eso también, factores genéticos. Pero esta información es muy importante porque, por ejemplo, ya nosotros trabajando en conjunto con las instalaciones de salud en la provincia de Colón, conocemos esta bacteria y hemos ido fortaleciendo el conocimiento tanto del personal de salud, pero también abordando áreas de alta transmisión como es la cárcel, por ejemplo. A eso iba, el amotinamiento. Exacto. Los reclusos, por la forma de convivencia, ¿eso es un foco, o como uno dice, caldo de cultivo, para que la enfermedad allí se genere y sea algo resistente? Sí, más que generar resistencia, facilita la transmisión. Okay. Nosotros estamos tratando de entender esto haciendo secuenciación del ADN de la bacteria de cada caso. Apenas hemos empezado por la cárcel Colón, faltaría estudiar la cárcel La Joya, la Nueva Joya, que son centros penitenciarios de mucho mayor envergadura. Pero sí es importante conocer, Ena, que estos trabajos de investigación apoyan al sistema de salud para poder defendernos de esta enfermedad. Claro. Por supuesto que el hacinamiento en las cárceles es un factor que va a favorecer esta transmisión, pero con una detección temprana, con el equipo de salud, digamos... Y aislamiento del paciente, por ¿verdad? supuesto, en la medida de lo posible. Sí. Y abordaje de tratamiento de los pacientes que se está haciendo, al menos en la cárcel Colón, conocemos la clínica penitenciaria, ellos automáticamente ponen a los pacientes en tratamiento, entonces se detiene la cadena de transmisión. Claro. Y esto es posible porque una vez que uno inicia el tratamiento,
el medicamento es tan efectivo que ya la bacteria no se replica. Entonces es importante hacer ese acercamiento y ese diagnóstico temprano. Por supuesto, 100%. Doctor, el tema de la vacuna. Ahondemos en este tema, ¿para cuándo? Si ya está disponible, porque me parece que sería mucho más efectivo y ahí sí, ¿qué tan cerca estamos como país para erradicar la tuberculosis? Sí. Repito, una enfermedad muy antigua, pero que sigue siendo una de las más persistentes. Sí, a nivel de vacuna, la comunidad científica está muy contenta. Hay cerca de 12 candidatos de vacuna alrededor del mundo. El más avanzado es uno que está estudiando España, la MTB-72. Ahorita mismo ya se aprobó la fase 3, que es la eficacia en campo abiertamente. Aquí en Panamá tenemos buenas, inclusive el Indicasat tiene una agencia que estudia las vacunas en esa fase. Y eso es una buena noticia porque vamos a poder incorporar otra vacuna en el esquema nacional para poder proteger. Mire, que esto de la vacuna es sumamente importante porque te permite evitar complicaciones con niños menores de 1 año o menores de 5 años y también las mujeres embarazadas. La vacuna ayuda para que la enfermedad sea más ligera, por decirlo así. Más llevadera. Más llevadera y se puedan curar. Ahorita mismo tenemos buena cobertura de la vacuna actual, sin embargo, pues esta vacuna ya está obsoleta. O sea, una vacuna ya de hace ya varios años, pero que nos está ayudando a evitar grandes complicaciones, quiero que sepas. Que eso es importante. Ya no se ve eso de tuberculosis miliar o meningia. Gracias a esa vacuna hemos mejorado muchísimo la sobrevida. De hecho, el Ministerio de Salud ha reportado una disminución de la mortalidad de tuberculosis en nuestro país. Todo eso por el tema de vacunación, o sea, que es eficiente. Ahora venimos con una vacuna mucho más eficaz, mucho más moderna, que ya va a estar haciéndose los estudios precisamente este año 2026. Los estudios están empezando de eficacia y eficiencia en América. Y esperamos que para el 2027 ya tengamos acceso a esta vacuna, ¿no? Y va a ser accesible, me imagino, en el sistema de salud público para que las personas, como estábamos analizando el tema de ese grupo vulnerable, probable, en cuanto a este acercamiento de la enfermedad, pudieran acceder a esta vacuna. Por supuesto, ya nuestro país tiene toda esta experiencia de incorporar nuevas vacunas, lo vimos en pandemia, lo hicimos rápidamente y es muy importante que, digamos, la población, si se les llega con un estudio de nueva vacuna, participen, porque muchas de estas vacunas son desarrolladas también en países nórdicos, fríos, templados, acá el calor. Nosotros necesitamos saber y Indicasat se especializa en el estudio de vacunas y constantemente estamos reclutando pacientes para estudiar esto. Martes 24. Doctor, ¿qué hay para mañana preparado precisamente para generar esa conciencia a nivel nacional de todos los avances que hemos tenido como país? Tenemos que darnos un espaldarazo. Científicos como usted y su equipo que han venido trabajando incesantemente por descubrir esa vacuna, ese tratamiento que sea efectivo, debo decir, y eficaz para contrarrestar esta enfermedad. Sí, no, gracias por la pregunta. Mira, mañana es el día cumbre en todos nosotros, nuestro equipo de investigadores de Indicasat, mucha gente joven que tenemos allí que están estudiando no solo la bacteria y otros que están estudiando también la parte nutricional y también tuberculosis animal. Tenemos investigadores muy jóvenes que están allí estudiando esto. Como hemos estado comunicando sobre el tema de tuberculosis, pensamos que es importante comunicar en otros canales. Entonces, mañana hemos diseñado un evento un tanto distinto. Vamos a hacer una confluencia entre ciencia y arte. Interesante. Sí, vamos a tener algo de música, jazz para amenizar. Tenemos una obra pintada por un artista nacional que habla no lo voy a declarar, pero mañana lo vamos a estar discutiendo. Y también la presentación del libro de esta paciente con tuberculosis multidrogo resistente, que creemos nos hace un llamado. ¿Es el primer caso en Panamá, doctor?
Bueno, no es el primer caso, pero es la primera vez que una paciente escribe su historia. Claro, y eso es muy claro. importante porque eso es algo muy personal. Mucha gente, en Panamá todavía queda el estigma. Sí. Hay mucho estigma y discriminación y esto ha sido un mensaje para la población. Por favor, las personas que tienen tuberculosis pues se curan con el tratamiento. No hay que estigmatizarla, no hay que botarla del empleo. Claro. Inclusive hay una ley que prohíbe Por supuesto. despedir a una persona con tuberculosis. Pero esta paciente, ella quiso escribir esa historia de éxito. Claro. Y lo va narrando desde la dificultad hacia el éxito de un tratamiento, que creo que es una historia que vale la pena Contarla. conocer. Claro que sí. Porque todos piensan que uno se va a morir y no es así. Tenemos muy buenos tratamientos, muy buen diagnóstico, nos vamos Era a de curar. terror, doctor. Usted Sí. se acordará que decir que una persona tenía tuberculosis era como decir que tenía lepra. Nadie quería estar cerca de esa persona. Sí, ya eso no se puede. Por ley no se puede. Así Panamá es. cuenta con la ley 169 que da protección a los pacientes con tuberculosis. Esta ley prohíbe que sean despedidos, esta ley prohíbe la discriminación, porque precisamente eso hacía que los pacientes no fueran a las instalaciones de salud. Claro. Se quedaban en sus casas con temor de la crítica de la sociedad y eso nos afectaba a nosotros. Única recomendación, doctor, para ir cerrando nuestra conversación, muy interesante, por cierto. Si uno conoce que una persona es diagnosticada en un espacio laboral con tuberculosis, ¿qué se recomienda? Bueno, en los espacios laborales es muy común escuchar esto. O sea, uno primero hay que abordar a la persona con tuberculosis, se envía a la instalación de salud, se hace su diagnóstico. Ella puede estar una semana en su casa para recuperarse de la noticia y demás, pero una vez que inicia el tratamiento, a los 15 días, puede regresar a trabajar. Mascarilla, no utilizar utensilios. En realidad, la mascarilla lo puede usar si sigue con tos, pero si ya no está tosiendo, no es necesario. El tratamiento es efectivo desde ya las 2 semanas. Lo que sí es importante es que esa persona continúe el tratamiento hasta los 6 meses. Es un mito el que se decía que cuando la persona tosía, esto en particular en las cárceles, Sí. las bacterias podían pues quedarse pegadas en las paredes y eso pues así. ¿Eso es un mito o es una realidad? Buena pregunta de mito. En realidad lo que, viendo las condiciones de vivienda y demás de las cárceles, lo que a veces ocurre es que las personas escupen y eso cuando se seca sale el vapor, y no el vapor, digamos las gotículas, ¿no? Y eso puede volver a transmitir a una persona. Entonces, por supuesto, una persona que tiene tuberculosis pues no debe estar escupiendo así en la calle, por decirlo así, o en su casa. Pero sí es importante conocer que una vez que uno tiene estos síntomas, usar mascarilla, digamos, lo que más se recomienda es que la persona se ubique en una habitación aireada, fuera del alcance del resto de la familia, como para ayudar a evitar la transmisión. Muy bien. Pero lo más eficiente es el tratamiento. 6 meses de tratamiento y queda curado. Y sale recuperada. Doctor, ya para finalizar, último mensaje y con eso concluimos esta entrevista. No, muchas gracias, Elena, por la oportunidad. Nosotros creemos que hay que continuar haciendo investigación científica y ese es el llamado a que participen de nuestros estudios. Típicamente estamos colaborando con las instalaciones de salud, pero también con los pacientes que puedan acercarse a nuestro instituto y hacemos investigación con ellos. Así es. Bueno, doctor Amador Goodrich, científico del Indicasat AIP en Ciudad del Saber, muchísimas gracias por acompañarnos. Manténgase aquí con nosotros, tenemos más que compartirles y es que la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo